maintenant que tu vis à l'autre bout de... La muerte de Camus fue una muerte trágica y como lo han dicho varios estudiosos, absurda en cierto sentido. ¿Por qué lo dicen? Sobre todo, bueno, resulta que estaba Camus con su familia en Lourmarin, en una casa que tenían en el sur de Francia. Estamos a finales de 1959. Él había decidido regresar en tren, ya tenía incluso había comprado su boleto, pero en el último momento su amigo Michel Gallimard le propone que se regresen en el coche, manejando Michel. Camus iba en el asiento del copiloto y atrás iba la esposa y la hija de Michel Gallimard. ¿Qué sucedió en ese tramo de la carretera en Villeblin, cerca de Sens? La verdad es que es difícil saberlo. Es una recta, parece que estaba completamente seca, y sin embargo el Facel Vega de Michel Gallimard, a quien le gustaba correr, por cierto, quién sabe qué sucedió. El caso es que perdió el control y se estrelló de frente contra un árbol, y Albert Camus perdió la vida instantáneamente. Michel Gallimard la perdería unos días después en el hospital, y la hija y la esposa de Michel Gallimard se salvaron. Esto sucedió el 4 de enero de 1960. Y a partir de ese momento, si tomamos en cuenta que el Nobel lo había recibido apenas 3 años antes, y si tomamos en cuenta esa vida que he tratado de dibujar, y pienso concretamente en esos inicios tan difíciles, y en otro elemento que también muy difícil, que yo no mencioné, pero que es fundamental para entender la vida de Camus y para entender esta parte, digamos, de lo adversa que fue en cierto sentido la vida de Albert Camus, pero olvidé mencionar la tuberculosis. Desde su primera juventud, Camus fue aquejado por esta enfermedad, que no lo abandonaría prácticamente nunca, y que durante algunos momentos de su vida lo pondría, se podría decir en cierto sentido, casi fuera de combate, ¿no? La figura de este hombre se empieza a crecer desde el momento mismo en que sucede este accidente, y yo diría que si en un principio, digamos, la década de los 60, los 70, todavía a principios de los 80, seguía la figura de Camus de alguna manera bajo la sombra de Jean-Paul Sartre, lo que sucede desde principios de los años 90 yo diría que es justamente lo inverso, ¿no? Y aquí hay un hecho que es fundamental, que es la publicación en 1994 de El primer hombre, Le Premier Homme. Esta es la novela inacabada a la que yo me refería al inicio de este curso breve. Es una novela, la más autobiográfica de las novelas de Camus, que es lo que hace Camus en esos 2 capítulos de El primer hombre, pues relatar justamente la infancia de alguien como él, que había perdido a su padre siendo un bebé, que había vivido en una familia pobre, muy pobre, y que en relación con la primera cuestión, o sea, la desaparición del padre, es algo con lo cual le cuesta mucho trabajo vivir, ¿no? La figura del padre de distintas maneras planea, como supongo que es normal, hasta cierto punto, planea sobre toda la vida y toda la obra de Albert Camus. La publicación en 1994 de El primer hombre es un éxito, es casi la apoteosis de Albert Camus, por lo menos si nos limitamos a Francia, y es un momento de enorme popularidad, aceptación y reconocimiento en todo el mundo occidental, ¿no? No hay que olvidar que estamos ya en el mundo post caída de la Unión, post desmembración de la Unión Soviética y post caída del muro de Berlín. Lo cual de alguna manera, por supuesto, digamos que retrospectivamente le da la razón, o le dio la razón a Albert Camus.
Me refiero concretamente en cuanto a su polémica con Jean-Paul Sartre. Sí, Camus ocupa el lugar que ocupa en buena medida en ese imaginario del mundo social, político, intelectual, del mundo occidental, lo dije en su momento, es sobre todo por esa postura, digamos, de Camus intransigente con respecto a lo que él consideraba algo, una doctrina o una ideología, a él le parecía simple y sencillamente inaceptable. Estamos a 20 años de la publicación de El primer hombre, a pesar de ser un libro que no era, repito, más que la tercera parte de lo que hubiera sido una novela muy extensa, quizás la más extensa, si tomamos en cuenta que así como está son 250 páginas y es la tercera parte, pues muy probablemente hubiera sido la novela más extensa de Albert Camus. Sigue teniendo un enorme éxito, se sigue vendiendo mucho y sigue siendo muy leída, y yo creo que eso es algo que yo creo que no se va a modificar, por lo menos en el corto plazo. Hay muchos elementos que hacen del primer hombre una novela entrañable, digamos, no solamente por el hecho evidente de que estamos ante un gran escritor, sino que en ningún otro de sus escritos, de sus novelas, de sus ensayos, por supuesto, se había atrevido Albert Camus a develarse, digamos, de la manera en que lo hace en El primer hombre. Y por lo tanto, ni el éxito en ese momento, ni el éxito que sigue teniendo El hombre rebelde, me parece que debiera sorprendernos demasiado. Y si aquellos en el auditorio, aquellos de ustedes que ya leyeron El extranjero, y algunos de ustedes que probablemente ya leyeron La peste, yo los invito a que lean El primer hombre, porque es una novelita, digamos, por su extensión, que vale muchísimo la pena. Visiter à Saint-Germain-des-Prés.